Bueno, el tema de ahora vamos a hablar específicamente de los que son los tipos de contratos y los principios fundamentales de ellos. Ahora, como breve introducción a nuestro tema, vamos a hablar de que en el Perú, como sabemos, los contratos son instrumentos jurídicos fundamentales que van a regular lo que son nuestras relaciones contractuales, van a establecer derechos y obligaciones específicas para cada relación contractual que vayamos a tener. Estos contratos, como sabemos, van a ser regidos por una serie de principios fundamentales que van a garantizar lo que es su validez y su eficacia. De la misma forma, también vamos a ver cuáles son estos tipos de contratos en los cuales se aplican estos dichos principios. Como sabemos, ya lo hemos tomado en clase, existen 6 principios fundamentales. Dentro de estos principios fundamentales encontramos a lo que es la autonomía de la voluntad. ¿Qué nos dice la autonomía de la voluntad? La autonomía de la voluntad es un principio que establece que las partes involucradas de un contrato vayan a tener la misma libertad y capacidades para establecer las condiciones y términos del acuerdo que van a generar intereses y necesidades. Esta libertad tiene que tener dos aspectos importantes, la igualdad jurídica y la libertad jurídica. Eh, ¿Por qué? Porque este principio de autonomía de la libertad va a promover la eficiencia y la flexibilidad en la contratación, ya que las partes van a poder adoptar el contrato a circunstancias específicas y alcances que van a beneficiarlos mutuamente. Por otro lado, también tenemos a lo que es la supremacía del orden público. La supremacía del orden público la tenemos estipulada en el artículo 1355 del Código Civil. Ahora, ¿qué nos dice este principio? Este principio como tal y en concreto nos habla que se debe respetar el orden público y las buenas costumbres. ¿Pero a qué se debe eso? Ya que este orden público y buenas costumbres va a representar a lo que son nuestros valores, nuestras normas fundamentales dentro de nuestra sociedad. Y estos van a considerarse indispensables dentro de la convivencia y justicia social y de interés público. Además, tenemos que tener en cuenta que este principio va a tener como objetivo proteger y evitar contratos que vulneren derechos fundamentales o que creen consecuencias jurídicas para la sociedad. Y en caso se incurra esto, va a tener que incurrirse lo que es y considerarse lo que es la nula y eficacia del contrato. Por otro lado, tenemos a lo que es el principio de consensualidad. Este principio también se encuentra estipulado en el Código Civil 1352 y se va a basar en la voluntad libremente expresada por las partes. Esta tiene que ser suficiente para crear el vínculo jurídico y vinculante. No se va a necesitar y no se va a requerir una formalización de escritura pública dentro de un documento, a menos que la ley misma no lo tenga especificado para ciertos tipos de contratos. Em, pues esta va a ser como una celebración de contratar y es el principio que nos dice que se va a poder contratar de forma oral o por conductas o por intercambios electrónicos, siempre y cuando se demuestre un consentimiento válido. Esto debe contar con la exigencia de formalidad, porque sin eso no se puede incurrir a que ha existido este principio. Y va a concluir como un acuerdo de voluntades entre ambos, ¿no? Ahora, también vamos a hablar acerca de lo que es el principio de la integración contractual. ¿Qué nos manifiesta este principio de integración contractual? Este principio nos dice que se ha hecho con el objetivo de preservar la intención de la voluntad de las partes, eh, así como también garantizar lo que es la justicia y la equidad en la relación contractual. Este artículo lo podemos encontrar este principio lo podemos encontrar en el artículo 1359 y coinciden en que la forma integral debe ser por la concordancia parcial. Este principio sobre todo va a permitir a lo que es llenar vacíos normativos y mantenerlo la coherencia del contrato, asegurando que las partes cumplan con sus obligaciones de tal manera que ésta sea justa, equitativa e incluso con situaciones que no se han expresado y no han sido previstas, ¿no? Otro artículo también que se ha mencionado y es muy importante es la obligatoriedad del contrato.
Esta obligatoriedad del contrato está estipulada en el artículo 1361 del Código Civil y responde a lo que es en general la voluntad de las partes, que se van a establecer legalmente y van a ser obligadas a cumplir lo que dispone el contrato. Esta declaración del contrato responde a lo que dice la voluntad de las partes, por mismo dicho lo dice. ¿Esto qué asegura? Esto va a asegurar lo que es la certeza de las relaciones contractuales y va a brindar un recurso legal en caso de incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, propiamente dicho. Es importante destacar que la obligatoriedad del contrato deriva acerca de lo que es el consentimiento libre y voluntario de las partes. Esto significa que las partes han aceptado y han acordado las condiciones del contrato de manera consciente y voluntaria. Sin embargo, también, si existen algunas excepciones dentro del contrato, puede ser declarado nulo y anulable en caso exista vicio en el consentimiento o falta de capacidad legal en una de las partes, ¿no? Que eso también lo tenemos estipulado dentro de nuestros artículos del Código Civil. O también está para los contratos que sean contrarios a las disposiciones legales imperativas, ¿no? Por otro lado, y como último principio, tenemos a lo que es el principio de la buena fe, que es para mí uno de los principios pilares y fundamentales, al igual que la manifestación de la voluntad. Porque, ¿qué nos dice el principio de la buena fe como tal, no? El principio de la buena fe en los contratos implica que las partes deban actuar de manera honesta. Como punto principal es eso, que sean sinceros y que sean leales durante toda la celebración del contrato y su ejecución también. Entonces, ¿qué se espera de este principio? Se espera de que las partes actúen de manera justa y razonable, de acuerdo a los estándares éticos y comerciales que sean aceptados por nuestra sociedad. Este principio de la buena fe puede perjudicar derechos e intereses de la contraparte y es muy importante tener en cuenta este principio porque puede ser dado por dos partes. Una que es la subjetiva, que nos habla que es por creencia, y la otra parte que es la objetiva, que nos habla más que todo que es un principio de buena fe por la lealtad. Entonces, ¿qué es lo que espera este principio de la buena fe? Como ya lo hemos dicho. En conclusión, lo que espera es promover la confianza y la lealtad entre las partes. Para no solamente contar con un contrato legal y formalmente establecido por la voluntad de las partes, sino para que se fomente un ambiente propicio para la ejecución exitosa del contrato. Ahora bien, si bien hemos visto lo que son los principios, también tenemos que ver lo que es la importancia de estos principios y por qué se han dado. He analizado y se han visto 4 tipos de importancias del por qué se genera estos principios. Dentro de estas importancias podemos ver a la protección de la autonomía de las partes. ¿Y por qué? Porque va a permitir que las partes tengan libertad para establecer las condiciones sin que éste incurra a una violación de sus derechos. Y que van a tener la posibilidad de negociar considerando el beneficio conveniente de forma legal y beneficiosa para ambos. Por otro lado, está lo que es la seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica como tal promueve la confianza y la lealtad que deben tener ambas partes, para que la ejecución del contrato, como ya lo he dicho, sea exitosa y pueda beneficiar. El equilibrio de poder también es algo importante que tenemos que tener en cuenta, porque los principios fundamentales van a mantener este equilibrio entre las partes. Esto va a significar que se puede evitar los abusos y situaciones que van a perjudicar a una de las partes o al objetivo que ha tenido ese contrato. También tenemos a lo que son el cumplimiento de las obligaciones. Este cumplimiento de las obligaciones implica más que todo que el contrato sea de forma ética, que sea de forma eficiente y de forma oportuna, y que ambas partes
estén obligadas a cumplir lo que se interpone y a las cláusulas estipuladas dentro del contrato. Entonces, por ende, nosotros tenemos que tener muy en claro para crear una relación contractual, para hacer un contrato, estos 6 principios fundamentales que hemos hablado para que no incurra en lo que es la invalidez o la anulación del contrato. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de contratos. Ahora, dentro de esos tipos de contratos, tenemos 8, que prácticamente son uno el contrario del otro. Ahora lo vamos a ver más adelante. Primero tenemos a lo que es el contrato unilateral y bilateral. ¿Qué es el contrato unilateral? El contrato unilateral se trata que una de las partes se va a comprometer a realizar una determinada acción o prestación de servicio, mientras que la otra parte no tiene ninguna obligación específica. Este tipo de contratos, una de las partes va a tener el derecho y obligación, mientras que la otra parte solo va a tener derechos. Ahora, un ejemplo de ello podemos ver en los contratos por donación, donde una persona se compromete a donar algo sin esperar nada a cambio, ningún regreso de acción, ¿no? Por otro lado, tenemos a los que son los contratos bilaterales. Un contrato bilateral es aquel en el cual ambas partes se van a comprometer mutuamente a realizar determinadas acciones y cumplir ciertas obligaciones por los dos. Ese tipo de contratos tienen derechos y obligaciones recíprocas y muchas veces lo vemos en algo sencillo como la compra y venta de una casa, un bien inmueble, etc. Son los que más se ven en los que son compra y venta. Por otro lado, también tenemos a los que son de contrato gratuito y de contrato oneroso. Este también son contratos muy sencillos, fáciles de explicar. ¿Por qué? El contrato oneroso es aquel en el cual ambas partes obtienen beneficios y asumen obligaciones recíprocas. En este tipo de contratos, sobre todo, ambas partes van a darse por una contraprestación económica a cambio de una acción. Mientras que en el oneroso simplemente ambas partes aceptan una prestación de servicios si a cambio de un pago. Sin embargo, en el oneroso no se recibe un pago, pero se realiza una acción de servicios. En otras palabras, en el contrato oneroso, una parte se compromete a transferir algo por un cambio acordado. Mientras que en el gratuito no. En el gratuito se realiza una otorgación de servicios, mientras que no hay una prestación económica. En conclusión. Luego existe lo que es el contrato principal y el contrato accesorio. Dentro de lo que podemos decir, el contrato principal es como tal. Es el principal que tiene la existencia o validez independiente como tal. Este es autónomo e independiente, como lo podemos ver. Es decir, que puede existir sin la necesidad de otro contrato. Este tipo de contrato, sobre todo, va a establecer lo que es el derecho y obligaciones fundamentales por lo que son las partes involucradas. Por ejemplo, también la compra y venta de un inmueble es un contrato principal, ya que se va a establecer lo que es la transacción y las obligaciones de ambas partes dentro de la relación. Mientras que, por otro lado, en un contrato accesorio es la existencia que debe depender del principal. ¿Qué quiere decir? Que este depende de la existencia y la validez del mismo contrato principal para una finalidad de garantizar o asegurar el cumplimiento de una obligación que son establecidas por este mismo contrato principal. Por otro lado, tenemos a los que son los contratos nominados
e innominados. Ya. Lo que son los contratos nominados y nominados, primero empecemos por el nominado. El contrato nominado es aquel que está específicamente regulado y reconocido por lo que es nuestra ley, ¿no? Estos contratos van a ser establecidos por nuestro Código Civil y la legislación les proporciona lo que es la descripción detallada de los derechos y las obligaciones que van a tener las partes vinculadas. Este contrato, por ejemplo, lo podemos ver en los contratos de arrendamiento, ¿no? Que las especificaciones las tenemos dentro de los artículos estipulados por las causales de arrendamiento, causales que podemos poner dentro de este mismo contrato nominado. Sin embargo, dentro del contrato nominado carece de lo que es acción propia y se va a validar por lo que es la acción común, que es el actios praecrepsit verbis, ¿no? Estos contratos innominados son aquellos que no están expresamente regulados ni nombrados por lo que dice la ley. Sin embargo, sí son acuerdos, como se dice, de voluntad de las partes, que van a celebrar y se van a ajustar a un formato específico que que no va a ser establecido por la legislación, pero sí se va a basar por una acción autónoma, ¿no? Eh, para determinar más que todo lo que son los términos, en qué se va a basar el objetivo. Este contrato lo podemos ver también en lo que es los tribunales del Perú, que generan derecho contractual en la interpretación de algunos que están alcanzados por las mismas partes, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? En conclusión, los contratos son una acción legal, un instrumento jurídico necesario para no solo el sistema social económico, sino para la validez y eficacia de un objeto que vamos a querer contractual, ¿no? Y que ambas partes manifiesten lo que es su autonomía de voluntad, su manifestación de la voluntad y la creencia en la buena fe. Estos contratos para nosotros es de forma exigible, es de gran importancia en nuestra sociedad y también crearlo y regularlo y saber qué cláusulas poner, cómo ponerlo, ser específicos en cada detalle que ponemos en el contrato, tiene que ser de media importancia. ¿Por qué? Porque sin esto van a existir lo que son los vacíos legales. Entonces, en conclusión, tenemos que ver y leer exactamente, crear, regular, modificar y extinguir un contrato, tal como nos dice en nuestro artículo 1351, porque son de mucha importancia para nosotros saber exactamente cómo es la posibilidad de crear un contrato tan bueno en el que no existan existencias ni vacíos y se cree y se establecen los derechos y obligaciones específicas para que este contrato dé una validez y un beneficio mutuo. Muchas gracias. Listo.